Hola amigos y amigas, y hoy les voy a revelar las mejores películas de este año 2024, que por cierto ha sido una maravilla cinematográfica, con producciones que nos hicieron llorar, reír, nos sorprendieron y también nos llamaron hacia la reflexión. Esta selección de películas están basadas según mi criterio y el orden con que las vaya mencionando o nombrando no tienen absolutamente nada que ver en cuanto a importancia, debido a que no tuve un sistema de puntuación durante todo este 2024. Así que, ¿están listos? Pues empecemos. Antes, quisiera mencionar algunas cintas que me gustaron, pero debido a que tienen ciertos detallitos, no entraron en este top. También por el número, voy a presentar solamente 10. Ok, la primera de ellas es Twister. Logra capturar la majestuosidad y el peligro de los tornados, mientras profundiza en las relaciones y el impacto que estas catástrofes tienen, lo que resulta una experiencia cinematográfica que conecta emocionalmente con la audiencia. La habitación de al lado explora temas de soledad, deseo y las complejidades de las relaciones humanas, con el estilo visual íntimo y narrativo característico de Almodóvar. Sing Sing, una película profundamente humana que explora la redención y el poder transformador del arte en la vida de los reclusos. La dirección logra captar la vulnerabilidad y fortaleza de sus personajes. Dune Parte 2. Villeneuve equilibra momentos íntimos y escenas espectaculares. Todo esto respaldado por una hermosísima cinematografía y banda sonora de lujo. Es una experiencia inmersiva que consolida a Dune como una de las sagas de ciencia ficción más grandes del cine moderno. Alien Romulus. Fede Álvarez revitaliza la icónica franquicia con una mezcla magistral de terror y ciencia ficción, con personajes bien desarrollados y una narrativa que explora nuevos rincones del universo Alien, logrando equilibrar homenaje y originalidad. Ahora iniciamos este top. Número 10, Nosferatu. Es una reinvención magistral del clásico del terror, que combina un profundo respeto por la obra original con el estilo visual y narrativo característico de Eggers. Destaca por su atmósfera inquietante, actuaciones hipnotizantes y una cinematografía que mezcla sombras y luz de forma cautivadora. Eggers logra crear una experiencia visceral que explora el horror y la obsesión con una intensidad única. Número 9. El Conde de Montecristo. La película sobresale por su fiel recreación de la época, sus elaboradas secuencias de acción y las actuaciones intensas que dan vida a los complejos personajes, con una narrativa que explora temas de venganza, justicia y redención. Esta versión captura la esencia de la obra original mientras la reinventa para la nueva generación. Es una experiencia cinematográfica rica en emociones y detalles que deja al espectador cautivado hasta el final. Número 8. Heretic. Con una narrativa envolvente, combina momentos de horror con una exploración filosófica sobre la naturaleza del bien y el mal. La actuación de Hugh Grant es intensa y convincente, mientras que la dirección de Derrickson equilibra el suspenso y la introspección de manera magistral. Puesto número 7, A Real Pain. Es una película que combina humor oscuro y drama emocional para explorar temas de identidad, legado y duelo. Ambientada en Polonia, sigue a dos primos que enfrentan sus raíces familiares y traumas históricos de manera conmovedora y a la vez hilarante. Eisenberg
equilibra perfectamente la comedia y el peso emocional, ofreciendo una narrativa reflexiva y auténtica. Puesto número 6, La Sustancia. Esta película aborda temas como la obsesión por la juventud, los estándares de belleza y los sacrificios extremos para encajar en ellos. Con actuaciones destacadas de Demi Moore y Margaret Qualley, ofrece una narrativa provocadora, acompañada de una cinematografía estilada que potencia la incomodidad y el error. La Sustancia es una experiencia intensa que nos invita a reflexionar sobre las presiones culturales y la fragilidad de la identidad. Puesto número 5, Cónclave. Es un thriller político y psicológico que cautiva con su intriga y profundidad. Basada en la novela de Robert Harris, la película explora el proceso de elección de un nuevo papa en medio de tensiones, secretos y conflictos morales, con un guión inteligente, actuaciones de alto calibre y una dirección que mantiene la tensión constante. Cónclave logra combinar drama humano y suspenso político de manera inteligente y es una de las fuertes candidatas para esta temporada de premios. Ahora sí, nos acercamos en el puesto de honor. Comenzamos con el puesto número 4. Anora, dirigida por Sean Baker, es una obra que combina el realismo social característico del director con una narrativa profundamente humana. La película sigue a una joven en un entorno desafiante, explorando temas de supervivencia, identidad y las complejidades de las relaciones humanas. Con un enfoque visual naturalista y actuaciones genuinas, Anora ofrece un retrato crudo y emocionalmente resonante de la vida en los márgenes. Y es una película que contradice a Julia Roberts. Puesto número 3, Wicked. Es una deslumbrante adaptación del aclamado musical de Broadway que reinventa la historia de Oz desde una perspectiva fresca y emotiva, con un elenco impresionante y números musicales espectaculares. La película destaca por su combinación de grandiosas secuencias visuales y una narrativa llena de matices sobre la amistad, poder y el prejuicio. Puesto número 2, Robot Salvaje. Basado en el exitoso libro infantil de Peter Brown, es una película animada que cautiva con su conmovedora historia y su mensaje ambiental. Dirigida con una atención impecable en los detalles visuales, la película sigue a Roz, un robot que aprende a convivir con la naturaleza y a comunicarse con los animales, explorando temas como la empatía, el impacto de la tecnología y el valor de las conexiones. Y antes de develar la última película de mi top, te voy a dar un bonus, es decir, menciones honoríficas. Intensamente 2, con un diseño visual que cautiva y un guión que equilibra humor y momentos introspectivos. Es una película que no solo entretiene, sino que también invita a la reflexión sobre el crecimiento personal y la gestión de las emociones en las distintas etapas de la vida. Challengers. Guadagnino logra equilibrar el drama con momentos de belleza visual, creando una experiencia cinematográfica profunda y visualmente impresionante, que mantiene al público enganchado de principio a fin, también con un tono bastante atrevido. Jurado número 2. Clint Eastwood crea un ambiente de intriga que mantiene al espectador allí, fiel a lo que está mirando, ofreciendo una reflexión profunda sobre la responsabilidad cívica y la verdad. Flow sobresale por su innovador enfoque visual y su poderosa narrativa sobre el autodescubrimiento. Por supuesto, con un toque de superación personal y todo esto envuelto en una banda sonora envolvente.
Memorias de un caracol. Es una película encantadora que mezcla el realismo mágico con la introspección emocional. La historia, narrada desde la perspectiva de un caracol, ofrece una reflexión sobre la lentitud de la vida, el paso del tiempo y la importancia de los pequeños momentos. Número 1. The Brutalist. Dirigida por Bradley Corbett, es una película que se destaca por su enfoque sombrío y poético sobre el desarraigo, la identidad y el impacto del arte en la vida humana. Ambientada en el contexto de la arquitectura brutalista, la película sigue a un joven arquitecto y a su familia mientras enfrentan las sombras del pasado y las tensiones de su entorno. Con una cinematografía impresionante que resalta la dureza de la arquitectura, The Brutalist explora las complejidades emocionales y psicológicas de sus personajes, ofreciendo una experiencia única y profundamente emocional. Además, hay que destacar que Adrien Brody está impresionante, acompañado espectacularmente por Felicity Jones. La dirección de Corbett lleva al espectador a un viaje fascinante que reflexiona sobre el arte, el trauma y la lucha por encontrar un propósito en un mundo que parece frío y opresivo. Y esta ha sido mi selección de las mejores películas de este año 2024. Pero me gustaría saber tu opinión. Quizás consideras que alguna debió aparecer en este listado o quizás alguna debió haber quedado fuera. Lo que sí te voy a pedir es que me regales un like, me sigas en el resto de mis redes sociales y no olvides de suscribirte a este canal para más contenido como este. Y será hasta un próximo top. Bye.